como profesora de Ciencias Sociales de la institución educativa Monseñor Marcos Ribardoni, voy a presentar en esta oportunidad los productos de los estudiantes de primero a quinto de secundaria, donde ellos van a demostrar que la investigación es el instrumento que les permite disfrutar de su aprendizaje, haciendo uso de diferentes recursos, donde le dan énfasis al entorno virtual. En el primero de secundaria mostrarán los productos elaborados por ellos mismos, como son las pirámides de Egipto, los monumentos de la cultura griega como el Partenón, la Acrópolis de Atenas y el emblema de los Juegos Olímpicos. En segundo de secundaria, la vida cultural en la Baja Edad Media. En tercero de secundaria, la era napoleónica. En cuarto, la unificación italiana. Y finalmente, en quinto, harán referencia al Muro de Berlín, con un título sugestivo, Una lucha sin fin, así como el populismo en América Latina. En estas evidencias quedarán demostradas las competencias, las capacidades y desempeños adquiridos en el grado correspondiente, donde el uso de la tecnología se ha convertido en una valiosa herramienta en su formación académica, preparándoles a los desafíos del presente siglo. Muchas gracias. Yo soy el alumno Yaren Sandoval de primer grado de secundaria. Hoy vamos a ver las pirámides de Egipto. La pirámide más grande es Kefren, luego sigue Keops y por último Miserino. Ahora vamos a ver el origen de las pirámides. Las pirámides están construidas con criptas reales para los faraones desde el año 2700 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza. Eran a la vista grandes construcciones de color blanco. Ahora vamos a ver cómo realicé estas pirámides. Lo que necesité fue tecnopor, pintura apu, pincel y silicona. Lo primero fue recortar el tecnopor en triángulos. Luego le pasamos la pintura, lo pegamos con la silicona y le ponemos su nombre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar sobre el Partenón. El Partenón es un templo que fue concluido entre los años 447 y 438 a.C. en la Acrópolis. Este templo se construyó con el fin de conservar la estatua de oro de la diosa Atenea, a quien adoraban en este templo. Como se puede observar, tiene 6 columnas interiores y 8 columnas principales en la parte delantera, igualmente que en la parte posterior. También tiene 17 columnas en las partes laterales. En la fachada principal podemos ver imágenes de los dioses griegos y la imagen principal, que es la batalla entre Atenea y Poseidón, con un marco de oro. ¿Con qué materiales hice este trabajo? Con cartulinas de colores, cartulina corrugada de color blanco, chinches y mucha silicona. Gracias. Soy la alumna Daniela Cerrón, de primero de secundaria, y el día de hoy voy a presentar uno de los monumentos de la cultura griega, que es Acrópolis de Atenas. Se levantó en el siglo V a.C., sobre las ruinas que dejaron las guerras contra los persas. Los principales impulsores fueron el estadista Pericles y el arquitecto Fidías, dos colosales talentos al servicio de la democracia ateniense. Los hombres demuestran que a su paso por la historia han dejado huella a nuevas generaciones, fruto de nuestro esfuerzo, comenzando a observar los protocolos en este tiempo de pandemia que está contribuida en mantenernos sanos, nuestra familia y nuestro entorno. Gracias. Buenos días, Madre María. Buenos días, compañeros. Soy la alumna Dayana Monago del primer grado secundaria.
Hoy voy a compartir con ustedes la importancia de los Juegos Olímpicos, que se celebraron en Grecia cada 4 años. Allí participaron diversas ciudades, estados, a partir de 766 a.C. Estas competiciones atléticas, disputadas por los antiguos Juegos Olímpicos, fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Además de que se celebraban siempre en el mismo lugar. Los últimos se celebraron en el 393 después de Cristo, siendo el emperador Teodosio quien prohibió toda celebración pagana, incluido a los Juegos Olímpicos. Aquí les presento los símbolos de estos juegos, que consta de 5 aros superpuestos, adornados con laureles, símbolo de la victoria. En nuestra vida, cada día debemos de correr para alcanzar nuestros ideales, venciendo todo tipo de obstáculos. Gracias. Hola a todos, yo soy la alumna Angeli Gómez del segundo de secundaria y el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes es sobre la edad cultural en la Baja Edad Media. Primero les voy a mostrar 3 hechos importantes sobre la Baja Edad Media, las cuales son la y el surgimiento de ella. Esta época está marcada por una profunda religiosidad. La Iglesia desarrolló un papel muy importante en la producción cultural de la época. Las escuelas catedralicias fueron centros de instrucción por mucho tiempo y también en los monasterios. Gracias a la paciente labor de los monjes, se copiaron y tradujeron los principales libros de la antigüedad clásica. Y así nacen las universidades con facultades de artes, derecho, medicina y teología. Entre las más famosas fue la de París, que sirvió de modelo a muchas otras como la de Oxford de Inglaterra, Salamanca de España y Bolonia de Italia. Es verdad que la mayoría del pueblo era analfabeta, porque la educación era accesible a los nobles. Los viejos rollos son reemplazados por los libros y para transmitir sus costumbres lo hacen oralmente. También se desarrolla y la filosofía. Lo que toma fuerza es el latín. Notamos que la Edad Media fue una etapa marcada por lo sagrado y se abre puertas a la cultura como señal de superación de nuestros pueblos. Actualmente nosotros tenemos la oportunidad de estudiar. Debemos valorarlo como la oportunidad que nos ayuda a crecer como persona y como nación. Mi nombre es Figo Ruiz y el día de hoy les vengo a hablar sobre la unificación italiana. Un 7 de septiembre de 1860, Giuseppe Garibaldi, uno de los forjadores de la unidad de Italia, entra en Nápoles obligando a Francisco II a huir y refugiarse en los estados pontificios, e instaura una república regida por un gobierno provisional. La unificación de Italia, el Resurgimiento, fue el movimiento político y social que aglomeraba diferentes estados de Italia en el siglo XIX, y a pesar de la falta de consenso sobre la fecha exacta para el comienzo de la unificación, muchos estudiosos coinciden en que se inició en el año 1815 con el fin del Imperio Napoleónico. Italia, desde la desaparición del Imperio Romano, no había logrado unificarse en un solo estado, sino que hallaba fraccionado y por el Tratado de Viena de 1815, que dividía en 7 estados independientes, pero en la segunda mitad del siglo XIX el anhelo nacionalista y de unificación se mostró vigoroso en Italia y gracias a la labor heroica de muchos de sus patriotas consiguieron unificarse formando una sola nación. Los forjadores de la unión fueron sobre todo el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, de Saboya, su ministro, Camilo Cavour y Giuseppe Garibaldi, valeroso y desinteresado patriota liberal. Estos fueron algunos de los personajes muy importantes en la unificación italiana. El aguerrido patriota Giuseppe Garibaldi, con el apoyo secreto de Cavour, desembarcó en Sicilia y se apoderó de la isla, al mando de un cuerpo de 1000 voluntarios que vestían camisas rojas. Los 1000 camisas rojas y poco después ocupó el reino de Nápoles.
El ejército al mando del propio Víctor Manuel II, después de conquistar los estados de la Iglesia, excepto Roma, se unió a Garibaldi en Nápoles, y para conseguir la incorporación de Venecia, Víctor Manuel II se alió con Rusia, rival de Austria, y en la subsiguiente guerra la victoria favoreció a Rusia, la que obligó a Austria a devolver Venecia a Italia. Inmediatamente Víctor Manuel ordenó que sus tropas ocupar Roma, lo cual logró a pesar de la resistencia, la guarnición papal y las protestas del pontífice, que se instaló en el Palacio de Quirinal y declaró que Roma era la capital del Reino de Italia. Muchas gracias, esto fue la unificación de Italia. Buenos días, yo soy Samantha Herrera de quinto grado de secundaria y hoy voy a hablar sobre una lucha sin fin, conflicto árabe-israelí. Bueno, voy a resumir este tema dando las causas y las consecuencias. Primero en las causas, por una parte tenemos a lo político terrenal, que se dice que fue derivado de imposición de Estado de Israel sobre territorio palestino, o sea que no tuvo en cuenta los proyectos árabes palestinos nacionalistas y en coherencia se dio la ideología del sionismo. Y bueno, el sionismo sabemos que fue un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico. En 1948 sabemos que la ONU dividió a Palestina en dos estados, que uno iba a ser para los árabes y otro para los israelitas. En el interés nacional intervienen la Liga de Países Árabes, que apoyó a Palestina, y Estados Unidos e Inglaterra apoyó a Israel, con los intereses bélicos, geoestratégicos y recursos naturales. Y bueno, en la parte religiosa era la creencia de los judíos. Ellos creían en los hebreos israelitas, y por la parte de los palestinos creían en la tierra sagrada de Mahoma. Esto daba como en sí la media luna fértil de origen de la cultura. Bueno, las consecuencias más importantes que se dio fue que Israel se convirtió en la potencia dominante de la región. Hubo varias muertes, también se dio el terrorismo, hubo emigración de millones de personas y bueno, esto también afectó en lo económico y en el turismo. Ahora, la situación actual es que los israelitas continúan colonizando las tierras palestinas y haciéndole la vida imposible a los palestinos, pero ellos son cada vez más radicalizados y llevan a cabo acciones desesperadas para seguir luchando. Y bueno, este conflicto no parece tener fin y están lejos de una reconciliación. En mi opinión, este tema me parece muy importante aprender porque nos demuestra cómo es la intransigencia que domina a cada persona, y en este caso en estos dos estados los domina a ellos, en vez de conseguir la paz. Y también nos muestra cómo es que hasta el día de hoy esta guerra parece no tener fin y cómo es que cada uno de ellos piensa de manera codiciosa, sin importar el daño que le causa a sus habitantes. Eso fue todo. Gracias. Buenas tardes, soy Valeria Manazaga del quinto año de secundaria. Hoy día me ha tocado exponer sobre el populismo en Latinoamérica, o más bien un resumen del cual he hecho. Lo que he resaltado más de mi exposición es lo que es el populismo, su perspectiva teórica, el populismo clásico, sus consecuencias y sus causas. Como pueden apreciar aquí, tienen lo que es el mapa de lo que es Sudamérica, lo que representan a los países latinos, como tenemos aquí el costado englobado a los países en unos circulitos, que es Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, República Dominicana, México, Nicaragua, Chile, Venezuela, Jamaica, El Salvador y entre otros. Bueno, nos basamos en lo que es el populismo, que es una expresión polémica que se utiliza en algunos periodistas, o más bien en lo que es el ámbito político, en un gobierno de un país. Y en su perspectiva teórica tenemos que aborda principalmente desde el campo disciplinario de las ciencias sociales. El populismo existió entre la década entre los 30 y 20. Entre esos años hasta la actualidad se sigue haciendo, y tenemos el populismo clásico, que es la serie de movimientos y partidos políticos de corte populista sin necesidad de llegar a un poder. Más bien se ayudan entre otros partidos para tratar de conseguir más audiencia o más personas las cuales la apoyen.
Tenemos las consecuencias y las causas, que las consecuencias es lo más común en un gobierno, o en literal en casi todos los gobiernos siempre pasa, que es el debilitamiento del rol del Estado. El Estado no está más concentrado en lo que es el pueblo, más que en otras cosas. Pérdida de centralidad de partido, los partidos no se centran en las propuestas que se han dado al momento de ser elegidos o que forman parte de un congreso o de un parlamento. También tenemos el debilitamiento del rol del Estado, espacios numerosos de movimientos sociales y políticos. Van a haber más movimientos sociales, menos que políticos, ya que la sociedad se puede abrumar entre varios conceptos. Tenemos las causas, que son la pobreza, en lo que es un tema en el cual en América Latina existe demasiada pobreza. Tenemos lo que son la marginación, la falta de educación que afecta sinceramente a un gran gobierno y que sinceramente debería reforzarse o si no debería aplicarse más en lo que son los ámbitos de las zonas rurales o las zonas en las cuales no tienen casi nada de educación. La violencia que ya se vive desde hace bastante tiempo, la despreocupación por el pueblo, que el presidente y o compañía no se preocupen más sobre el sistema o mejor dicho el gobierno el cual están dirigiendo. Bueno, una de las cuantas preguntas que me han dicho que es cuál es mi aporte en esta vida a lo que es el populismo latino, de que nosotros mismos podemos cambiar el país, pero que también el pueblo tiene que dar un granito de arena. O sea, no todo es base en plan que el Congreso ni nada, porque también nosotros formamos parte de lo que es un gobierno. Y yo creo que con bastantes cosas, yo creo de que, bueno, eso, y yo aplicaría en mi vida una cosa más que sé que se reforzara más lo que son las causas de lo que se ha pasado en un estado de gobierno. Así un país, tanto como por ejemplo el Perú, se reforzaría en lo que es la falta de educación en las zonas rurales o la pobreza, la extrema pobreza. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado.